Buenos días a todas y a todos. Hoy quería iniciar esta concentración con un repaso de un asunto que está pendiente de varios días y que la semana pasada, el día 30 que hicimos, el lunes pasado que hicimos la concentración, pues se quedó pendiente y suponemos que va a seguir pendiente más tiempo. Nos estamos refiriendo, me refiero en concreto a las movilizaciones de los sindicatos y organizaciones sociales en Francia en contra de la reforma de pensiones que propone el gobierno de Macron. ¿Os acordáis que el día 30 dijimos que al siguiente, el día 31, había manifestaciones convocadas y huelgas convocadas en toda Francia en contra de esa reforma? Pues bien, tuvieron una participación, si cabe, superior a la que hubo el día 19 de enero. 19 y 21, si cabe superior. Es una lucha que va a llevar tiempo por una cuestión, porque ante eso, ¿qué hace el gobierno de Francia, el gobierno de Macron? En lugar de escuchar las demandas de la ciudadanía representada, fijaros con la Unión representada, la Unión por primera vez mencionaba a la prensa, por primera vez, de las 8 centrales sindicales que hay en Francia. La unión de las 8 centrales sindicales, la unión de las organizaciones de pensionistas y movimientos sociales, la unión de organizaciones juveniles y organizaciones estudiantiles. Pues bien, lejos de escuchar esa demanda y hacer caso a esa sensibilidad, si es mayoritaria la petición, se entiende que la ciudadanía está en contra y se entiende que esa reforma no goza de la simpatía, no goza de la aprobación de la ciudadanía. Lejos de eso, continúa adelante con su tramitación en el Parlamento y ahora creo que se abre un periodo en el trámite reglamentario que tengan allí en las Cortes de allí. Se abre un periodo de 2 semanas de debate para la aprobación, debate parlamentario para la aprobación de la reforma. Pues bien, decir que nos tiene que servir de ejemplo y nos tiene que servir de espejo donde nos miremos ante cualquier lucha y que por supuesto deben de contar con nuestra admiración y deben de contar con nuestro apoyo. El día 31 las organizaciones de pensionistas de España, sabéis que ya lo hemos mencionado muchas veces, que nos intentamos, porque bueno, hay organizaciones de los distintos pueblos del Estado, de las distintas comunidades autónomas, y entonces nos intentamos coordinar para nuestras movilizaciones, para nuestras luchas. Pues el día 31 se le envió a los sindicatos franceses una nota que, como es breve, os la voy a leer. Algunas cuestiones ya han pasado porque pasó el día 31, pero otras siguen vigentes y además van a seguir vigentes, puesto que ante la tramitación parlamentaria, ¿qué están haciendo las organizaciones sindicales, los sindicatos, las organizaciones de pensionistas? Pues han convocado para mañana día 7 y día 9 también movilizaciones en Francia. La lucha va a continuar y esperemos que esa lucha suponga la retirada de los recortes que propone el gobierno de Macron a las pensiones, o suponga la modificación y la negociación en aspectos en los que puedan llegar a acuerdos, para cualquier reforma. Como decía, os voy a leer el comunicado de apoyo porque si bien es una cuestión de trámite protocolaria, era simplemente un comunicado, pero es importante porque refleja el sentimiento de unidad y el sentimiento de solidaridad que se le envía y que mantenemos los pensionistas españoles con los pensionistas franceses y los sindicatos franceses en esta lucha. Lo leo.
Solidaridad desde el Estado español con la lucha pensionista francesa. La pasada semana en el Estado francés, millones de personas convocadas por un nutrido colectivo de movimientos sociales y sindicales mostraron con huelgas y manifestaciones su oposición al proyecto de reforma de pensiones que el presidente Macron trata de imponer. A pesar de ello, Macron ha presentado finalmente su proyecto al Parlamento, dando la espalda al creciente descontento social. Pero esta decisión de Macron no solo no ha frenado las protestas, sino que una nueva convocatoria del conjunto de fuerzas sindicales llama a la movilización para el próximo día 31 y a la huelga y a los días 7 y 9 de febrero. La contrarreforma que se propone, retardar la edad de jubilación, reducir la cuantía de las pensiones, etcétera, forma parte del mismo proceso de recortes y privatizaciones que se está aplicando en el Estado español. Vuestra lucha es nuestra lucha y por eso las organizaciones y movimientos de pensionistas de los diferentes pueblos y comunidades del Estado español nos solidarizamos de nuevo con vuestra lucha y os animamos a seguir peleando hasta conseguir los objetivos. Vuestras reivindicaciones son también las nuestras. Por ellas nos estamos movilizando permanentemente desde hace más de 5 años por recuperar y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, reclamar la subida de las pensiones más bajas, acabar con la brecha de género, reducir la edad de jubilación, garantizar el sistema público de pensiones ante los intentos de privatización. Vuestra victoria será también nuestra victoria. Nos comprometemos a seguir trabajando para avanzar hacia movilizaciones conjuntas que eviten que los proyectos que amenazan los derechos sociales y laborales de los trabajadores, pensionistas y sindicalistas europeos puedan seguir adelante, ni que el Estado francés, ni el español, ni ninguno de los pueblos europeos, ni en el Estado español, ni en el Estado francés, ni en ninguno de los pueblos europeos, tal como pretende la Comisión y el sector financiero europeo. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, no a la reforma de Macron. Y lo firma Asjubi 40, que es Asociación para la Jubilación Anticipada sin Penalizar, COESPE, que es Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, Movimiento de Pensiones de Euskal Herria, MAT, que es Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, MODEPEN, que es Movimiento Galego en Defensa de las Pensiones y Servicios Públicos, y Unidad COESPE, Coordinadora Estatal de Unidad, y Plataforma de Pensionistas de Badajoz y Móstoles. Pues bien, decía que aunque el comunicado era del día 31 y no lo pudimos leer en la anterior concentración que la hicimos el lunes día 30, yo creo que sí era conveniente leerlo para reflejar lo que está pasando a nivel global y sobre todo en los países de nuestro entorno, que estamos recogidos por una normativa y por una legislación parecida en materia de pensiones, y luego tenemos cuestiones comunes en la Unión Europea a la que pertenecemos todos los estados. Ahora después, si queréis, hacéis algún comentario, que si queréis añadir algo con respecto a esa lucha y a esa cuestión de la que habrá que estar muy pendiente y habrá que ver, como decíamos en el comunicado, habrá que ver si se puede articular algún tipo de movilización conjunta, o si se puede articular aquí en España para que se visibilice alguna movilización conjunta. Deciros que desde luego algo ya se ha hecho. No sé si lo mencioné en alguna otra ocasión, antes de la huelga que hicieron en Francia el día 17 y las movilizaciones y manifestaciones estudiantiles del 21 de enero, en Francia, en Madrid, en Barcelona, en Madrid y no sé en qué ciudades más, hubo manifestaciones de pensionistas ante los consulados o embajadas francesas para mostrar la solidaridad con los pensionistas. Aquí no tenemos embajada, en su tiempo tuvimos.
Aquí no tenemos embajada ni consulado. En su tiempo tuvimos algún consulado o viceconsulado, pero bueno, no tenemos embajada ni consulado. Pero habría que ver si hay alguna forma de que se haga visible la solidaridad en las calles y tenga repercusión mediática con la lucha que están teniendo los pensionistas y trabajadores y sindicalistas en Francia en contra de la reforma que le quieren imponer de aumento de edad de jubilación y recorte en la cuantía de las pensiones. Ahora, pasando a otro tema, un tema que quería hablar, me lo he apuntado porque cuando hay cantidades la memoria no me da para tanto, porque es conveniente. En esta semana lo habréis oído, cualquier informativo que pusiéramos, prensa, radio, lo que escucháramos, ha sido la semana donde las entidades financieras, los bancos, están produciendo el cierre del ejercicio de 2022 y están dando a conocer su cuenta de resultados, el cierre de los beneficios en el año 2022. Voy a leer un poco. Santander, 9.605 millones de euros, un 18% más que los beneficios de 2021. BBVA, 6.240 millones, un 38% más que los beneficios de 2021. CaixaBank, 3.145 millones, un 30% más que en 2021. Sabadell, 859 millones, un 62% más que en 2021. Bankinter, 560 millones, un 28% más que en 2021. Unicaja Banco, 260 millones, un 89% más que en 2021. Son los resultados de los 6 principales bancos. Prácticamente en estos bancos ocupan todo el mercado financiero español. Hay alguna entidad más, pero de carácter muy simbólico, no tiene una implantación y no tiene un volumen de negocio muy grande. Eso arroja 20.850 millones de euros. Suponía un 28% de media, más que en 2020. No sé lo que nos hace pensar, no sé a cada uno qué le hará pensar esto. Estará bien, supongo que está bien que quien ponga un negocio y tenga un negocio gane dinero, supongo que sí, pero no tenemos que pararnos solo en eso, ¿no? Habrá que mirar más cosas, habrá que mirar qué función cumplen los bancos y qué relación tenemos los ciudadanos y los usuarios con los bancos y qué tipo de relación tienen los bancos con los usuarios. Habrá que mirar muchas más cosas. Decir una cuestión: ¿a qué se debe ese aumento extraordinario, esa cifra extraordinaria? Fundamentalmente a la subida de tipos de interés tan desmesurada que ha habido en el año anterior, tipos de interés que suben a través del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, sabéis que recientemente va haciendo subidas trimestrales o mensuales conforme lo va considerando conveniente. El fundamento del Banco Central Europeo es que es para contener la inflación. Para contener la inflación suben los tipos de interés. Eso le está arrojando a los bancos una subida extraordinaria, podemos decir inusual, que no obedece al negocio clásico de los bancos, puesto que automáticamente al subir el Banco Central Europeo el precio del dinero, lo llama, al subir los tipos de interés, sube el Euribor y sube la hipoteca. Ahí ya metemos el tema que quería decir yo, metemos un poco el tema que quería decir yo, ¿vale? Está bien que los bancos, cualquier negocio, cualquier empresa gane dinero, está bien. Pero fijaros, esa subida, sube el Euribor, está subiendo
está subiendo la hipoteca, aproximadamente 3.800.000 hipotecas, personas que hay hipotecas en España, hablaban de que en una hipoteca media, eso es lo de la cuestión media, ya sabéis que es como lo del medio pollo, medio uno se habrá comido, pero hablaban de que para una hipoteca media puede andar entre una subida de la cuota de entre 200 y 300 euros, hablaban de 260, 280 euros, para unos será mucho menos, para otros será mucho más, pero bueno, fijaros la repercusión que tiene ahora para la familia y para las personas que tengan una hipoteca, que de la noche a la mañana su cuota mensual, cuando le toque la renovación anual, le suba 250 euros más mes a mes. Y luego sale los banqueros españoles. ¿Os acordáis lo que decíamos que están mal pagados? Salen los banqueros españoles que resulta que son los mejor pagados de Europa, diciendo que han tenido unos beneficios que no saben ni qué hacer con ellos. Vamos, hablando, digo también por si muchas veces intentan despistar todo el negocio bancario, no en España, es cierto, pero hay datos y me lo he apuntado por si alguien intenta desviar y decir, bueno, es que esos beneficios no corresponden a todo el negocio bancario en España. Las ganancias de la actividad en España han aumentado el 50% con respecto a 2021, las ganancias en España de esas 6 entidades. Decía, esos impuestos, a los impuestos iba a llegar ahora después. Decía, esos beneficios extraordinarios tienen unas repercusiones. Tenían el principal componente ese de la subida de los tipos de interés, pero fijaros que los bancos, el mismo Banco de España, que produce esa subida de los tipos de interés con la intención, dicen, de rebajar la inflación en base a que la economía se retraiga, no suba tanto la compra, no suba la inflación, suben el tipo de interés. Ese mismo Banco de España estaba prestando hasta hace muy poco, no sé en cuánto estará ahora, no lo digo porque corro el riesgo de equivocarme y ahora mismo no lo sé. Estaba prestando dinero a los bancos al 0% de interés. Al 0% de interés. Estaban obteniendo recursos al 0% de interés. Pero vamos a fijarnos también en su relación con las personas y con los usuarios aquí en España. Los depósitos bancarios, muchos de ellos lo sabremos, los depósitos bancarios, los bancos los están remunerando al 0% de interés también. Y subiendo los intereses y haciéndole cada vez más difícil a la gente pagar su hipoteca y pagar su vivienda. Por supuesto, no nos extraña estos beneficios extraordinarios. En base a eso, tenía sentido y cobró sentido, lo habréis oído hablar, el impuesto que se puso a la banca de los beneficios extraordinarios. Impuesto por beneficios extraordinarios a la banca. Lo habréis oído hablar porque todos los voceros en los medios de comunicación, bien sea de gabinete, bien sea de la prensa, bien sea los consejos de redacción de los medios de comunicación, no paraban de decir lo negativo que era ponerle ese impuesto extraordinario a la banca, lo malo que podría resultar. Pues bien, con ese impuesto extraordinario a la banca han calculado que con los 28.000 millones de euros de beneficios que tuvieron el año pasado, con ese impuesto extraordinario que solo grava extraordinariamente los beneficios obtenidos de forma coyuntural por esas políticas de aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo, parecido, algunos lo llaman también caídos del cielo, como llamaban a los de las eléctricas. Beneficios sin que haya supuesto un mayor esfuerzo de negocio de la banca. Por eso lo del caído del cielo. Bueno, pues bien, lo estaban cifrando en 1.000 millones de euros. Esos 1.000 millones de euros ha corrido ríos de tinta de la banca, decimos, y de sus voceros, en contra de ese impuesto extraordinario. Si está obteniendo de la sociedad, del esfuerzo de la sociedad, y muchas veces de apretarle hasta ahogar a muchas familias con la hipoteca,
si estás teniendo unos beneficios extraordinarios, que menos que contribuyas también a la misma sociedad, que contribuyas con esos beneficios extraordinarios. Pues bien, la banca dice que está estudiando recurrir ese impuesto. Hay algunos, Bankinter en concreto, que ha anunciado ya que lo va a recurrir. Y el resto de entidades financieras, cuando dieron a conocer hace una semana su resultado de récord, me acuerdo que había dos, no sé si era BBVA y no sé si era también, sí, Santander y BBVA, récord de beneficios, han batido su propio récord de beneficios. Bueno, pues si se le está pidiendo que contribuya en la misma medida que está obteniendo más beneficios, que es la esencia de la contribución de todo a la sociedad y de la contribución de todo a los servicios públicos y de la contribución a todo a que funcione esta sociedad con menos, o intentar disminuir disminuir la desigualdad, no que siga agrandando cada vez más la desigualdad. Con estos resultados, por supuesto, los ricos cada vez van a ser más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pues bien, este impuesto lo van a recurrir, les parece muy mal. Y nosotros decimos que está claro que la banca, como cualquier otra persona, pero la banca en sí, al ser un negocio que tiene que estar cuasi regulado, no es un negocio, tiene que estar cuasi regulado y que depende de concesiones de los estados, como decía, los tipos de interés, pero no solo los tipos de interés, y la garantía de liquidez, la respalda el Banco Central Europeo, que es un banco de los estados, un banco público, el que garantiza el funcionamiento del sistema financiero. Pues bien, la banca, lo que decimos es que es indecente obtener esos beneficios y luego no querer siquiera tener una responsabilidad social, huir de su responsabilidad social. Es indecente que se les pase siquiera eso por la mente. Y hay que decirlo así. Es indecente que salgan en televisión anunciando estos mismos beneficios y a la vez diciendo que van a recurrir los impuestos, que no quieren contribuir a eso que llamábamos de la sociedad del bienestar, que no quieren contribuir a una sociedad más justa. Es indecente y hay que decirlo. Y saldrán luego los directores de los bancos o los directores de las grandes empresas como Mercadona, como no sé qué, diciendo que bueno, que eso no se los puede ofender, que no se... Yo estoy utilizando palabras para procurar no ofenderlos, pero estoy intentando, a lo mejor no acierto, con poco acierto, pero estoy intentando, por supuesto, denunciar su actitud. No sé si estoy acertado o no está acertado, pero denunciar su actitud, con todo el respeto que merecen todas las personas, pero decir que esa actitud es indecente, mezquina, acaparadora, avariciosa, y todos los calificativos que queramos y podamos poner. Bueno, también decía otra cuestión. Se me ha olvidado la segunda pata del motivo de estos beneficios extraordinarios. La segunda pata era, además de los beneficios por la subida de los intereses, la segunda pata es el aumento de las comisiones y la reducción de costes. Aumento de comisiones y reducción de costes. Ahí entrábamos nosotros también, todo el mundo, como usuario. Las gestiones te las haces tú. Pero es que incluso hay cuestiones que las habréis comprobado algunos. Incluso gestiones que telemáticamente nos hacemos los usuarios, de forma telemática, nos cobran también la comisión por haber realizado nosotros la gestión. Hay algunas para las que ellos tienen puesto un precio de comisión y nos cobran la comisión. Aumento de comisiones exageradas, aumento de la comisión de mantenimiento de cuentas, comisiones por pedir cualquier certificado de que eres el titular de esa cuenta, comisiones por cualquier cosa. Y reducción de costes, ya lo sabemos cómo es, ¿no? Reducción de costes es, te cierro la oficina bancaria,
te pongo un horario limitado para hacer las operaciones de caja, te dificulto la entrada, las operaciones te las haces tú en el cajero, trabajamos para ellos, trabajamos para la banca, claro que reducen costes. Lo único que hablábamos ahí antes de comenzar la reunión con los compañeros y con un compañero, y lo único que sí tenemos también que tener cuidado es en no intentar repartir la culpa y repartirnos nosotros también muchas veces la culpa, porque algunas veces viene la expresión, claro, si no hiciéramos esto, si no hiciéramos lo otro. Fijaros que todo está pensado para que lo hagamos, y que puede haber una persona o dos que no hiciera esto, que no hiciera lo otro. El resto está todo pensado para que no puedas hacer nada. Como decía, todas estas cuestiones bancarias están reguladas, la economía funciona en base a que tú pagas la factura de los suministros en tu hogar, los pagas a través del banco, que tú cobras la pensión o cobras la nómina, los trabajadores activos a través del banco. O sea, no hay que, además nosotros echarnos la culpa. Está todo pensado y está todo maquinado. No vayamos a caer encima en decir, pero la culpa la tenemos nosotros. La culpa la tiene quien la tiene y quien ha maquinado esto. Simplemente lo digo para que no caigamos en esa tentación algunas veces. ¿Nosotros qué culpa vamos a tener? Que no nos echemos encima la culpa. Lo tienen todo pensado y maquinado, y todo el poder. Y desde una posición de fuerza y de poder y de incluso de hegemonía, porque actúan. Fijaros que hemos dicho, estos son los 6 grandes bancos que hay en España, pero fundamentalmente tres acaparan todo el negocio bancario. Pues bien, actúan casi en régimen de oligopolio. Da igual que esté en un banco que en otro, pero no hay ningún banco que es muy bueno y el otro que es muy malo. Entonces, la culpa no la tenemos nosotros, ni tendremos, ni deberíamos nunca caer en la tentación de además echarnos la culpa a nosotros, culparnos a nosotros, porque alguien va a hacer la gestión y se ha acostumbrado a hacer su trabajo, a hacer su gestión en el cajero, o porque alguien desde su casa con internet hace alguna gestión. Ahora, si queréis, dejo tiempo para hablar y luego, si acaso, pues continúa. Bueno, yo quiero añadir algunas cifras a las que ha dicho Ildefonso. Y es que de 10 años para acá, 12, ha habido 100.000 despidos en el conjunto de los bancos. En la última oleada, que no llega a 2 años, 18.000. Eso efectivamente va en el haber de lo que de la vergonzosa cantidad de recursos que obtienen cada año. Y eso va en contra de el servicio que prestan a los usuarios. Bien se ha dicho que llegamos a la oficina a sacar nuestro dinero incluso a imponer, y nos cobran cada vez comisiones más amplias, más grandes. Pero no solamente eso, sino que nos fijan unos días y hay entidades donde algunos días de la semana se cierra también la caja. Y en ese sentido tenemos el grave problema de que el servicio es cada vez más defectuoso. Esas son cosas que tenemos. Incluso, claro, a eso se ha añadido la bancarización de lo que eran las cajas de ahorro, que antes tenían siempre un superávit que usaban en obras culturales y en obras de apoyo social, que han desaparecido. Todas las han gastado y se han convertido en bancos. El resto, los pocos que quedan aquí todavía de caja, son las pocas entidades que mantienen el mismo número de oficinas desde el principio. No las han reducido y todavía
hay ahí un contacto personal. Por lo menos sí que tendremos nosotros la capacidad de hacer con respecto a las cajas de ahorros que todavía permanecen, lo mismo que hacemos con respecto a la gasolinera, ir donde tienen más personal de trabajo. Son simples elecciones en las que mostramos nuestra voluntad de ir contra el tiempo en el que vivimos. En una oficina bancaria podemos ver que se ha reducido el personal, y se ha reducido el personal a atender fundamentalmente a los clientes cuando necesitan un servicio, pero sin embargo sí que están dispuestos para recoger fondos, para pedir dinero que luego ya utilizan en su conveniencia. Y es esa economía piramidal en que esos fondos se recogen y se juntan en fondos estatales, pero es que además esos fondos estatales terminan en los fondos internacionales, en esa economía piramidal en la que al final, cuando llegamos a una crisis como la del 2008, nadie es culpable y se busca a una sola persona que se suicida. Y de esa manera, aquí paz y después gloria. En el mejor de los casos, ha venido Sarkozy, el expresidente francés, y dice que hay que refundar el capitalismo. Esa es la única. Pero es que hay más. Se sigue presumiendo y pidiendo que se mantenga la libertad de mercado. La libertad de mercado que el propio Sarkozy ha desmentido porque se necesita reformar. Pero que se viene contradiciendo con la práctica aquí en España e incluso en la Unión Europea. Gracias a que se ha forzado al gobierno de coalición para que se toparan algunos precios, como se ha hecho con la gasolina, los carburantes y el gas. Y eso es lo que de verdad ha contenido en parte la subida del IPC. Todas esas son cuestiones y que luego la necesidad obliga han tomado también en Europa. Esa es la realidad, porque tenemos seguro que el grave problema es precisamente esa falsa libertad, que es libertad para los ricos y en contra del pueblo en general. Y luego, pues sí, lo que decimos, esta mañana he ido a comprar un sitio y le he preguntado que qué incidencia está teniendo el IPC en ese producto, y me han dicho que el jefe ha pagado ya el IPC de todo el año. Hombre, ni me lo creo, pero en fin, el IVA, el 4%, el IVA. Entonces ya llego, no he querido discutir con la mandada que había allí, porque a lo mejor hasta se lo ha dicho así el jefe. Pero en fin, esta es la realidad que tenemos. Bueno, ya sabemos, los bancos son muy malos, nosotros somos muy buenos y nadie tiene la culpa de nada más que los bancos, y menos más que no hemos citado hoy al presidente del Banco Central Español, del Banco Español. Perfecto, podemos seguir así toda la vida, pero hasta que no tomemos conciencia de la realidad, pues no vamos a avanzar ni un solo paso. Y bueno, un poco reconducir que estábamos hablando de que le van a poner impuestos a los bancos, ¿vale? De que le van a poner impuestos a los bancos que más ganan. De eso estábamos hablando, Vamos a ver si concretamos. Respecto de los bancos que más ganan, yo creo que antes de impuestos lo primero que había que hacer es que devolvieran los 60.000 millones que de alguna manera han recogido. Algunos no han cogido nada de eso, pero otros han asumido cajas de ahorro que necesitaron un rescate y se han aprovechado de eso y han comprado por €1 cajas que valían muchísimo más, pues nada más que por los depósitos que tenían. Respecto de los impuestos a los bancos, ¿cómo es posible que el Banco de Santander
tenga unos beneficios globales en su grupo, es decir, el Banco de Santander de aquí y de todo el mundo, de solo un 18%, y en España sus beneficios sean de un 148%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el diablo es bueno fuera y se reserva darnos por saco nada más que a nosotros? No, no. Hay algo más que esa supuesta avaricia de los bancos, y es la falta de operatividad de gobiernos que tienen que controlar lo que tienen que controlar y no lo controlan. Un gobierno que permite que no un banco, cualquier empresa tenga un beneficio de un 148% récord en tiempos de crisis, algo está ahí mal. Y no el banco. El banco, como tú y como yo. Yo voy ahora a un sitio y me dicen, ¿qué no te facturas? No. Y nadie luego me va a ir detrás de mí, sin vergüenza, eso es indigno, porque lo hacemos todos. Cuando nos dicen, ¿te quitamos el impuesto? Digo, sí. Pues el banco igual, si el banco no le quita, pues fenómeno. Si ahora se lo quieren poner, pues lo normal, recurren. Pero una cosa es pedir y otra cosa es recibir. Van a recurrir, pero ahí está el Estado para resolver esos recursos a su favor, no al de los bancos. Pero entonces que un banco recurra, no lo considero yo personalmente ninguna cosa, lo considero mano del mundo. Como recurriríamos todos si llegamos a un restaurante con el menú 12 y cuando vamos a pagar nos dice el menú 48. Apto a ver qué es lo que pasa aquí, la lista de precios. Y no me dice el dueño del restaurante, es usted indigno, parece mentira, qué falta de sensibilidad. Gracias a que usted paga el doble, estas personas que no tienen, pues pagarán menos y el menú será más barato. No, no, no. Yo reclamo, pero tú me dices, aquí está, fuera. ¿Vale? ¿Qué recibimos nosotros del banco sin mover un solo dedo? Gestión de recibos. A principio de año, antes del verano del año pasado, propuse yo aquí que el Estado tenía que crear una banca para los pensionistas. De manera que los pensionistas pudieran recibir en ese banco su dinero y no tener que pagar, porque ese dinero era escaso, comisiones gigantescas. Y me acuerdo que fuiste tú el que me dijo, pero bueno, es que nada más que la gestión de la electricidad, los recibos, esa comunidad, eso también está ahí que tenemos que considerarlo. Bueno, vamos a considerarlo. Vamos a considerar que el banco no es solo ir al cajero a sacar dinero o ir a la hipoteca a pedir hipoteca. Tiene una serie de servicios que no hace sin decirlo, sin que tengamos que hacer nada. Nada más que tener dinero en la cuenta. Yo, personalmente, un segundo nada más digo por si sirve. Para eso cobra comisión de mantenimiento de cuenta, ¿eh? No, nada a cambio de nada. Pero bueno, pero no le viene del cielo esa comisión. Le viene del que te está gestionando todos los meses a ti, sin que mueva un dedo, el pago de esas comisiones. Quita todos los recibos del banco y vete tú a pagar y haz cálculo de lo que vale eso, de lo que cuesta. Segundo, mi experiencia personal en el banco en el que yo estoy es que yo no pago ni una sola comisión. Y yo no soy rico, ni soy un potentado, ni leche fría. Y otra cosa, el pan que nos compramos todos los días, ha subido un 21%, casi un 22%. Y todavía, a día de hoy, todavía estoy esperando a escuchar que alguien se queje de los beneficios incontables de mezclar pan, harina con agua y sal y hacer pan. Todavía estoy esperando eso. Entonces, ¿vale? Que los bancos son muy malos, de acuerdo. Que los impuestos están muy bien, de acuerdo. Pero que nosotros también tenemos nuestras cosas. Tampoco nos gusta pagar impuestos.
si pudiéramos no los pagaríamos, si tuviéramos la facilidad que tiene los bancos no los pagaríamos porque no nos gustan, y que a ver si nos enteramos todos de que todo lo pagamos entre todos, los bancos y nosotros, ¿vale? Sí, Juan. Sí, yo sobre el tema este de los bancos no diría que es de malo ni de bueno por un lado o por otro, ¿no? Pero sí una reflexión al respecto. Ya sabemos que hace pocos años, cuando la crisis del 2008, bueno, pues entre todos le pusimos a los bancos, especialmente a las cajas de ahorro, que después fueron absorbidas por los bancos, más de 60.000 millones de euros, ¿no? 60.000 millones de euros que el ministro en su momento dijo que se devolverían a las arcas del Estado y no han vuelto. Es decir, que cuando los bancos tienen dificultades recurren a Papá Estado y Papá Estado los socorre a los bancos antes que a aquellos que están perdiendo, las 100 familias que diariamente están perdiendo sus pisos. Hay 100 familias en España que cada día pierden sus pisos. Ahí no tienen ayuda. Sin embargo, a los bancos fueron 67.000, creo recordar, 67.000 millones. Y ahora, cuando hay unos beneficios enormes, no están dispuestos a colaborar precisamente con quienes mantienen el ejercicio de los bancos, la gestión de los bancos. Porque ahora Pepe ha hecho referencia a los panaderos, ¿no? Que ha dicho las materias primas del panadero, pues además de la harina, el agua, la sal y lo que le echen levadura y algunos otros productos, ¿no? Pero ¿cuál es la materia prima de los bancos? Porque la materia prima de los bancos con la que elaboran los productos que venden son los dineros que aportamos entre todos, ¿eh? Es decir, que la materia prima la ponemos nosotros, la materia prima no la ponen ellos, no la ponen esos señores que ganan, como decía Ildefonso, unos sueldos escandalosos, que son los mayores de toda Europa. Eso no lo ponen. Es verdad que también ellos mismos, como tienen mucho dinero, pues invertirán también en los bancos, pero ellos se manejan con el dinero de toda la población. Esas son las materias primas. Y por tanto, si somos la ciudadanía los que ponemos encima de su mesa para que ellos la gestionen nuestro dinero, también debería de repercutir parte de esos beneficios en los clientes, no solo en los accionistas, no solo en los grandes accionistas, en los que tienen mucho capital dentro de los bancos, también los pequeños accionistas, los que solo tenemos una cartilla con 4 perras. Porque ya sabéis que después a final de año o a final de semestre, cuando miráis la cuenta, intereses cero, tengáis lo que tengáis, básicamente intereses cero. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar también, que están manejando dinero de la población, de la ciudadanía, que esa es la materia prima con la que ellos elaboran sus productos después, y bueno, dan crédito y le ayuda a la empresa, ayuda al otro y tal, pero que son dineros que no son propios, que no son suyos. Por eso digo que yo esas son las reflexiones que quería plantear. Pero con relación al tema de Francia y el tema de las movilizaciones en Francia, también quiero decir 2 cosillas. Una, que a mí me llamó mucho la atención el otro día cuando veíamos la imagen en televisión, cuando hablaban de la de día 31. Han dado los medios de comunicación hasta 3 millones de manifestantes. La cifra que yo he oído eran de 3 millones de manifestantes. Pero sobre todo, aparte de los sindicatos, que evidentemente los sindicatos están ahí muy implicados y son los que mayoritariamente arrastran a trabajadores, porque también coincidía con huelga, pero era mucha gente joven, gente de instituto y gente de universidad, chavales jóvenes que están defendiendo ahora lo que será su pensión del futuro. Y eso es algo que nos tiene que hacer también nosotros sensibilizarnos. Ya llevamos 5 años con esta movida de las plataformas y yo creo que tenemos que seguir ampliando contactos con otras organizaciones sociales y con los sindicatos para que cuando haya movida, las movidas sean también mayoritarias, que sean multitudinarias, porque eso da resultados. Yo no he oído a Ildefonso que lo haya comentado, pero sí hemos oído ya en los medios de comunicación que la última propuesta, es decir, que esas manifestaciones que está habiendo y esas convocatorias de manifestaciones que está habiendo para esta misma semana, ya han conseguido algo, aunque sea mínimo, pero ya han conseguido que para los trabajadores en Francia y trabajadoras que entraran en el mercado laboral con 20 o 21 años,
Ya a ellos le están hablando nada más que de 63 años, no los 64. Los 64 era lo que estaban diciendo, 62, 64. Bueno, pues ya han dado un pasito atrás para aquellos que empezaron, que entraron en el mercado laboral a los 20 y a los 21 años. Si siguen las manifestaciones, seguramente, si siguen las movilizaciones, seguramente que tendrán más logros, que conseguirán más cosas. Incluso se haga el gobierno bajo. Buenos días. Yo coincido en lo que ha señalado Pepe y Juan. Vamos a ver. Con esto de los bancos pasa lo siguiente. Los bancos que se rescataron fueron cajas de ahorro. Cajas de ahorro que estaban gestionadas por el Estado. A esos son los que hay que pedirle responsabilidad. A esos y a los que las compraron. Eso por un lado. Luego, por otro, también quiero señalar de que ahora el Estado pues, han dicho que darán un cheque de 200 euros para paliar. Se ha dejado fuera a los pensionistas que cobran pensiones no contributivas y pensiones mínimas, porque argumentan ellos, argumenta este gobierno, de que con el 15% que se ha subido y el 8,5% ya tienen bastante. Más o menos creo yo que puede ser la política que se aplica también los bancos. Porque claro, decirle a una persona que se le niega un cheque de 200 euros y está cobrando 500 euros de pensión, pues ya me explicará, vaya pues. O sea, que no hay que hacerle tampoco la campaña a la política, al gran capital o a la de la derecha. Ya se la estamos haciendo. Prueba de ello es que aquí hace 3 años surgió una idea de bonificar el transporte. De bonificar el transporte para los pensionistas, el transporte urbano para los pensionistas que cobraran pensiones mínimas y no contributivas. Mira, ahora los de la derecha de aquí dicen que quieren poner autobuses eléctricos y subvencionarlos a todo el mundo, a toda la ciudadanía de Linares. Entonces, algo se está haciendo mal. Esa es mi reflexión. Y luego, como no podía ser de menos, pues a apoyar también a los pensionistas que hay en Francia, que también supongo que habrá varios centenares de miles de españoles. Gracias. Simplemente una cosa, Pepe, no quería, no merece entrar en debate, pero lo único es recordar que sí había mencionado yo, a lo mejor no he logrado hacerlo con acierto, pero sí había mencionado, es un impuesto extraordinario, que corresponde también coyuntural, he mencionado coyunturalmente para este periodo de beneficios extraordinarios, independientemente de que el resto de impuestos a la banca sigue, es un impuesto además. Entonces, si no lo he explicado bien, lo explico ahora. Un impuesto además del impuesto habitual, un impuesto extraordinario, coyuntural, por los beneficios extraordinarios, lo llaman así, por los beneficios extraordinarios. Simplemente, hombre, y que también tú lo has personificado en el panadero, pero bueno, el panadero podemos hablar de todas las personas que venden un producto. Si hemos mencionado ya por lo menos en 2 o 3 ocasiones aquí en todos los lunes, recordad que hemos mencionado que no era normal y hemos denunciado que aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, no se hacía una subida del pan, que no solo el pan, pero una subida del pan proporcional a lo que han subido los suministros, los productos, sino que los alimentos habían subido hasta el 15%, mucho más que la inflación, señal de que alguien aprovechaba que pasaba por allí el Pisuerga y estaba cargando más de lo que había subido el producto. Sí se ha mencionado, tú decías, no lo hemos mencionado nunca, hoy no, pero sí se ha mencionado.
nada más. Con respecto a lo que dice Enrique, eso sí creo que merece la pena. Va a ser 3 minutos, pero yo sí creo que merece la pena porque es un debate y una cuestión que tenemos aquí presente y que hemos tenido mucho tiempo. Como dice Enrique, hace 3 años por ahí, es más, él vino a esa reunión y fue el que le hizo esa propuesta al anterior alcalde. Teníamos la propuesta de que a los pensionistas, yo creo de todas formas, Enrique, que tú dijiste que a los pensionistas el billete de autobús urbano fuese gratuito. Luego, si acaso, moderamos y dijimos, bueno, a los que cobren pensiones mínimas, o a los que cobren no sé qué. Pero bueno, esa era la propuesta. Dice Enrique, vale, le estamos haciendo la campaña, no entendió bien lo que quiere decir, yo sé que tu intención es buena. No entendió bien lo que quiere decir, pero digo, le estamos haciendo la campaña a la derecha al Partido Popular. Es curioso porque lo habréis oído, el antiguo concejal de infraestructura del Partido Popular, quejarse de que los autobuses urbanos hay que cambiar la flota porque no cumple con los estándares de contaminación. Y que este actual gobierno municipal lleva 6 meses y no lo ha cambiado. ¿Te acuerdas, Enrique, que hace esos 3 años cuando estuvimos con el anterior alcalde del equipo de gobierno de Ciudadanos y del Partido Popular, ya nos dijo que los autobuses tenían un problema el ayuntamiento porque tenía que renovarlos todos? Entonces este concejal de infraestructura, que ha tenido 3 años en el equipo de gobierno, le dice al otro que van tarde porque llevan 6 meses. Es muy fácil predicar, pero es más difícil dar trigo. Dar trigo es bastante más difícil que predicar. Esa propuesta de la gratuidad se la hicimos hace 3 años. Han tenido 3 años y medio. No lo han hecho. Cuando tú tienes la capacidad de ejecutar, no lo han hecho. Y ahora que con una moción de censura se ha puesto otro equipo de gobierno, le exigen que sea gratuito, pero no para los pensionistas, para toda la ciudadanía. Vale, nos sumamos todos, todo está muy bien. Yo simplemente denunciar que un poquito de hipocresía sí hay ahí también, ¿no? Un poquito de hipocresía cuando han tenido la oportunidad de hacerlo y nosotros se lo pedimos también con una propuesta, con una exigencia. No lo hicieron, por lo que fuera, no lo hicieron. No creo que sea muy normal luego a los 6 meses exigir, y no solo a los pensionistas, a toda la ciudadanía, el precio del autobús gratis. Vale, que nos sumamos todos, que nos parece muy bien, pero que ese será un servicio también que si renovamos la flota de autobuses y además el transporte va a ser gratuito, volvemos a lo de siempre, al tema de siempre. ¿Cómo se sufraga eso? Pues esto no. Y luego no queremos pagarlo, como dice Pepe. No queremos pagarlo porque para eso está la cultura, para enseñarnos cómo se paga y para que se nos meta en la cabeza. Afortunadamente, en algunos otros países europeos tenemos experiencia de gente, amigos que tienen familiares, tienen relaciones y todo, y nos dice que esa cuestión, que no le contradigo yo a Pepe, esa cuestión de que decimos, a mí dámelo sin impuestos, no sé qué, no le contradigo que exista, pero nos dicen que es más difícil que pase en otras culturas europeas, donde tienen otra cultura del bien y de la justicia común y de dónde salen los servicios públicos y con qué se pagan, que saben que es con impuestos, tienen otra cultura y hay mucha más gente o muchísima menos gente que la que habría aquí en España, dispuesta a decir que los impuestos o hay que quitarlos, o hay que rebajarlos o a mí no me los cobren. Y aquí en España, pues lo que habría es que tendríamos que, para eso está la cultura, para eso está la educación, o debería de estar la educación, y deberían estar las escuelas, y debería estar también la cultura en el día a día, en medios de comunicación y en todos sitios. Pero bueno, somos como somos, para lo bueno y para lo malo, porque si tenemos hay que procurar lo malo y irlo cambiando, pero Pepe no ha hecho nada más que denunciar una cuestión que sí es cierta. Y Enrique, te había querido comentar eso porque a mí me llamó la atención. Yo he seguido, igual que todos, las noticias en la prensa de aquí local, de la petición o la exigencia de este concejal de infraestructura del Partido Popular. Digo, me ha llamado la atención, digo, vaya hombre,
Vaya hombre, qué partidario es. Y cuando hace 3 años fuimos los pensionistas a hacerle la petición, ha tenido 3 años para hacerlo y no lo ha hecho. Es simplemente porque lo sepamos cuando lo oigamos en la prensa y sepamos. Por eso quería decirlo, porque es que fue una petición de los pensionistas. Tampoco han hecho nada. Ya, esto en 6 meses tampoco han hecho nada. Que sí, de acuerdo. Que sí, de acuerdo, pero que yo quiero remarcar, porque como hemos visto en prensa lo de este hombre, pues quiero remarcar que fuimos nosotros los que nos sentamos allí con el alcalde a proponerse. Déjale. Yo estoy de acuerdo con bastantes cosas de las que se han dicho. Incluso se ha dicho de dejar caer al gobierno que tenemos. Efectivamente, eso es cuestión como actuar como consumidores y llegar a estos sitios y decir, ¿qué pasa con el IVA? ¿Se nota en el precio de lo que estoy comprando ahora? Y eso, claro, significa una implicación como ciudadanos, como consumidores, y conlleva otra implicación como ciudadanos. Claro, efectivamente, con los gobiernos siempre habrá gente disconforme, pero frente al gobierno, en una monarquía parlamentaria, hay que llegar no, pero te voy a decir que hay que llegar a eso. Que, por favor, que efectivamente, y es que es verdad con lo que acaba de decir Ildefonso, que a Europa llegamos tarde, y en Europa todavía queda gente que presume de pagar sus impuestos, porque eso es lo que le acredita como ciudadano, y esa cultura falta aquí. Hemos mencionado alguna vez como al principio, cuando queríamos ser demócratas, decíamos que Hacienda somos todos. Desgraciadamente no lo somos. Y cuando queremos de verdad un gobierno que funcione, tenemos que implicarnos en la labor. Porque efectivamente aquí el gobierno eternamente siempre se apoya fundamentalmente en los bancos, y hay gente que recuerda siempre que recurre a decir, lo mío es mío, que no me lo toque nadie, y que no solo los impuestos porque lo mío es mío. Nos organizamos igual aquellos que decimos que paguen impuestos a todo el mundo, porque tendremos que ver qué hacen las organizaciones de izquierda. Aparte de pelearse, es que son 4 Kikos y un Bastián. Y frente a esta realidad es imprescindible que quienes la decimos, cacareamos en el bar, vayamos al sitio donde se puede transformar. Efectivamente, ahora yo tengo muchas cosas que pedirle al gobierno actual, porque no, y sé y le reprocho que es un gobierno muy débil, que tiene que ponerse de rodillas más veces de la cuenta, que ha entrado en la guerra, que ha dejado abandonados a los saharauis, y eso a mí me da dolor de estómago, pero en ese sentido soy consciente del momento en el que vivo, y en el momento en que vivo sé que desde los medios de comunicación a aquel que chilla y que dice las verdades lo acribillan, y lo acribillan fundamentalmente porque tiene muy poco respaldo, y cuando estamos hablando de hacer cosas significa que necesitamos respaldo, no solo en las manifestaciones, que también, en las reivindicaciones de los pensionistas, que también, que incluso a veces sin llegar a ser tanta gente también se ha conseguido. Los vascos empezaron a la quiebra de la financiación de las pensiones, porque se juntaron 50.000 en determinados sitios, y Rajoy tuvo que bajarse del sitio. Entonces, todo eso lo tenemos que ver, a ver si llegamos en todos sitios al nivel de concienciación, como ciudadanos, como consumidores, y pues, efectivamente, la escuela desgraciadamente tiene poca influencia, y es como la propia sociedad. La sociedad del dejar hacer se la ha comido también. Y eso es conciencia, efectivamente, que esta es cuestión que aquí estamos 4 picos, y tenemos que predicarlo en nuestro entorno, que de vez en cuando nos cuesta quedarnos un poco en soledad, sí,
pero que no los cambien por lo menos. Simplemente decir una cosa, aclarar. Por supuesto que habéis hablado de que en muchos sectores se subía, pero en los sectores estos primarios de primer uso, como el pan, pues echaba yo de menos que no se tocara más. Pero aparte de esto, vuelvo al tema de Pancho y vuelvo al tema del gobierno y al tema de tal. Estamos en una civilización que nos ha contaminado, ya incluso a los que de alguna manera nos sentimos de izquierda, en el tema de la culpabilidad. Eso es un mensaje que tenemos muy arraigado desde pequeño con la civilización judío-cristiana, ¿no? El pecado, el culpable. Y nosotros que no debíamos de entrar en ese juego ya entramos. Entonces yo lo único que con las provocaciones, de alguna manera que hago, es eliminar un poco esta manía que tenemos de que siempre hay alguien culpable de algo, siempre alguien es culpable, siempre alguien. Ahora acaba de decir Antonio que el gobierno hace lo que puede porque es que somos pocos y los gobiernos mandan mucho. Bueno, si te metes a torero, pues ya sabes lo que hay. No te metas a torero y cuando sabes te pongan unos lacos de 500 kilos, tío, hombre, ¿qué? Joder, hombre, es que yo, esto, cambiármelo por una vaquilla porque esto estará muy bien para fulano, pero para mí, no. Proponerse como presidente de gobierno, proponerse como gobierno de una nación como España, que la tenemos más que calada, es asumir absolutamente todos los riesgos sin eliminar a ninguno. Por eso nosotros, durante cuatro años, estamos sentaditos esperando que nos llamen otra vez para Egipto. Y no le tocamos demasiado las narices para lo que debíamos de hacer. ¿Vale? Y ahora otra cosa con respecto a los argumentos que da la Comunidad Europea para subir los intereses. En la transición España tenía una inflación del 24%, el 24%, más del doble de la que hemos tenido aquí tan peligrosa. Y la propuesta que daba don Juan Velarde Fuentes, acaba de morir, todos mis respetos para él, era que había que abaratar el dinero. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay que abaratar el dinero para bajar la inflación o hay que encarcelar? La derecha no le podemos pedir coherencia. Yo sí me atrevo a pedir coherencia para nosotros, porque estamos obligados a ser coherentes. Pero con la derecha la batalla está perdida. La derecha, por donde le pilla, le coge. Y respecto del tema de los autobuses de Linares, pues ellos han visto que el gobierno ha puesto los trenes de media distancia gratis y además le ha ido bien, cosa que ellos negaban, esto va a ser una barbaridad, y ahora se apuntan al carro, como si fuera una gracia que no hacen. Pues no, señor. Entonces, los impuestos están para pagar todo lo que necesitamos. Y todos los impuestos son importantes. Y por supuesto que los impuestos de la banca son extraordinarios. Y ojalá este gobierno tuviera los redaños de establecer unas líneas rojas al beneficio de todas las empresas. Todas las empresas. Lo mismo que la establecido una línea roja para no cobrar demasiado, y eso afectaba incluso a la estratosférica, pues hacer uno para que no ganen demasiado. A ver si son capaces, aunque se los pille el toro y se los pongan. Bueno, yo antes cuando has dicho de dónde se sacarán los impuestos para sufragar los autobuses, para la población y demás, te recuerdo que aquí en Linares los estudiantes tienen los autobuses sufragados al 100%. Entonces, cuando yo me he referido a que la derecha se está aprovechando, como ha señalado Pepe, aquí en Linares somos casi 13.000 pensionistas.
O sea, viene a ser un 23, un 24% de la población. Yo no sé de dónde van a sacar esos impuestos. Yo lo que tengo entendido es que el ayuntamiento ha habilitado una partida considerable, y yo no he visto reflejado todavía, o que yo sepa, el tema de los autobuses. Yo no lo he visto y lo he preguntado. Y tú bien lo sabes, Ildefonso, que lo mismo que lo digo aquí, lo digo a quien se lo tengo que decir, a los dirigentes. Y los de antes estuvimos en una reunión, ya lo sé, estuvimos hace 3 años, no contestaron, pero es que resulta que hasta incluso el sindicato Comisiones Obreras le hizo 2 cartas que todavía están por contestar. Por lo menos yo no tengo esa información. Yo he hablado con el alcalde y con varios dirigentes y lo diré siempre, porque a unos sí y a otros no. Entonces, vamos a ver, yo no soy economista, no lo sé de dónde se sacarán esas partidas, no lo sé, yo no soy nadie académico para hacer esos presupuestos, ni la Montero ni esa gente. Ahora, el ayuntamiento bien podría preocuparse de ese tema que está coleando, y me temo que está haciendo como hace muchas veces uso la derecha, que la derecha se niega a todo y luego son los primeros en apuntarse al carro. Pasa como con lo de la zona de bajas emisiones. Criticaban a Carmena en Madrid porque decía que era muy severa, y ahora los severos son ellos, porque para entrar en Madrid con coche necesitas una recomendación. Entonces se han apropiado de esa propuesta de la zona de bajas emisiones, que es durísima, de las más restrictivas que hay en Europa, y criticaban antes a Manuela Carmena, la han criticado mucho, hasta incluso la derogaron, y ahora han visto que el sentido común impera. Es que no sé si aquí hablamos alguna vez del tema del Consejo Municipal de Mayores. Se habló alguna vez, por eso digo que esta mañana estaba hablando la concejala y daba un plazo hasta el día 14 de febrero para que plataformas como esta, si quiere estar representada para el tema de participación ciudadana, e incluso ha dicho que a nivel personal, cualquier persona mayor que quiera que lo oiga, que lo escuche en ese consejo de mayores, que se pase por los servicios sociales, que dé sus datos, que los convocarán para escucharlo, vamos. Sí, lo hemos hablado en alguna ocasión. Nosotros teníamos una solicitud para formar parte del Consejo Local de Mayores. La hicimos hace más de 3 años con el anterior equipo de gobierno. Como no lo puso en marcha el Consejo Local de Mayores, pues ahí está la solicitud. Como tú bien dices, parece ser que este equipo de gobierno lo quiere poner. Esta mañana lo has dicho en la noticia. Aunque estaba la solicitud, pero aunque ha pasado mucho tiempo y todo, la vamos a reiterar y la vamos a darle entrada otra vez de nuevo. Esa intención ya la teníamos desde el principio, porque consideramos que es un sitio interesante donde se va a debatir a nivel municipal medidas que afectan a las personas mayores. Un sitio importante donde podemos llevar nuestra voz o alguna iniciativa que tengamos. Pues el próximo lunes nos vemos, ¿de acuerdo?